Bienvenidos sean todos ustedes a este primer episodio de su podcast, su programa Referente. Y hoy, esta noche, vamos a tener un tema muy controversial, un tema muy importante, porque además de que es esa como esencia en la cual todos nos movemos, es tomado también muy a la ligera, ¿no? Hablando específicamente de la libertad. Y por ejemplo, en Estados Unidos la libertad es algo muy importante. Yo creo que es la carta de presentación o la carta que juegan mucho esa parte. Exactamente, es una obsesión. La libertad de expresión, la libertad de portar armas, la libertad corporal, el derecho sobre el propio cuerpo. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de desmenuzar ese tema. Y bueno, no sé, compañeros, si quieren presentarse, yo soy Chacho Zamora y les doy la bienvenida a nuestro programa. Yo soy Sam Uriarte y me da mucho gusto ser parte de este proyecto que es un sueño hecho realidad. Gracias, chicos, por compartir este sueño conmigo. Gracias a Dios, sobre todo. Y hablar de la libertad, pues también es hablar de Él, es hablar de nuestro Dios. Y mire, pues vamos a leer algunas definiciones que nos tiene la red. La libertad se define en ocasiones como la facultad natural del hombre de obrar de una manera o de otra, o bien de no obrar. También la libertad se puede interpretar como el estado o condición de no estar preso, de no ser esclavo o de tener falta de sujeción o subordinación. Josh. Pues muy contento de estar aquí. Mi nombre es Josué Montes, conocido también como Josh, como me gusten llamar. Y pues sí, como dice Sammy, es algo que se ha hecho de realidad, es algo que estuvimos sin querer quizás buscando y por ahí llegó el momento donde cruzamos las ideas y dijimos, vamos haciéndolo, ¿no? Y la idea es empezar. Y pues ya empezamos. Aquí estamos empezando. Y acerca de hablar de la libertad, o acerca de la libertad, pues todos tenemos, por lo menos en este país, esa libertad o esa facultad de poder movernos, ¿no? en el territorio nacional. Pues sin mayor problema, ¿no? Pagando casetas. Las casetas. No se ha dejado el valiente que las quite. Carísimas, por cierto, y las carreteras en pésimo estado, pero bueno. Eso va a ser otro tema de otro programa. Sí, lo vamos a poner en otro. ¿Cuánto cuestan las casetas en México? Yo que pago diario caseta, no le muevan. Salvo que haya problemas de violencia y por los carteles y esas cosas, bueno, se puede uno mover en el país, no tiene esa libertad como mexicano, incluso también como extranjero, claro, con sus restricciones, porque pues necesitan comprobar su estancia aquí, ¿no? Pero gozamos, vamos a decirlo así, de esa libertad en este país, ¿no? Y tenemos también otros beneficios, ¿no? Se supone que no hay esclavitud en este país. Entonces, pero vamos analizando, ¿no? Vamos analizando el tema. Este septiembre, el mes de la libertad, los mexicanos nos gusta celebrar en este mes el aniversario, un aniversario más de nuestra libertad. Tenemos nuestros héroes, nuestros caudillos, vemos publicidad, vemos decoración, pero sería bueno pensar si tenemos la libertad más amplia, la foto más grande, que es la libertad también en todos los sentidos, no nomás la política, de que no dependemos de otro estado, de que no tenemos un rey, supuestamente somos libres en una democracia, pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Existe una libertad más amplia o nos quedamos nomás con eso? Y me llama la atención pensar que la libertad que trae Jesús es la libertad verdadera y es la libertad más amplia. Pero al pueblo de Israel Jesús no le satisfacía, porque no era este caudillo, no era este libertador político que esperaban, que estaban acostumbrados, como en el Antiguo Testamento, los jueces, que Dios levantaba a alguien que les hablaba de parte de Dios, les libertaba de sus enemigos, y ellos están esperando por su dominio que tienen de Roma a un caudillo. Así es. Y no lo saben reconocer, aunque Jesús cumple todas las profecías de un Mesías hebreo, no lo saben reconocer porque ellos quieren una libertad política, claro, como la que nosotros los mexicanos celebramos cada septiembre. Pero Jesús viene a tratar con otro tipo de libertad. Claro, es una libertad del alma, del espíritu, una libertad eterna. Exacto, y si bien vemos que, por ejemplo, Zacarías dice en su capítulo 9, y esto se cumple en Mateo 21, que Jesús entra, el Mesías, en un pollino, entra manso, humilde, pero
una semana le dicen Hosana y a la otra crucifícale. Así es. Porque Jesús no cumple la expectativa política que ellos tenían. Y esperaban. Es enjuiciado políticamente. Sí. Claro. Porque Roma lo considera una amenaza política. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esta diferencia entre la expectativa y la realidad? Sí, por ejemplo, si volteamos a ver la realidad de muchos países, vemos que la gente sigue buscando un cambio, ¿no? O sea, independientemente de lo que quizás las constituciones digan y los derechos que ofrezcan, los beneficios a los ciudadanos, pues de pronto hay países que se ven atados por una economía pésima, la gente no haya cómo pagar las cuentas. En Estados Unidos, por ejemplo, ahorita vemos que el precio de la gasolina está altísimo, ¿no? El pago de rentas, y eso eleva los precios de casi todo, ¿no? En Argentina también la inflación, porcentajes elevadísimos, ¿no? Por mencionar algunos, Venezuela, y la gente busca liberarse también de eso y pues busca una libertad política, ¿no? Porque que llegue ahora sí el cambio, el candidato que ahora sí va a hacer las cosas bien. Hay países que tienen un régimen más estricto. Por ahí recuerdo que veía un documental de Corea del Norte en donde las personas literalmente son pues adoctrinadas, están 100% atadas a lo que diga el mandatario en curso. Sí. Y la gente en realidad no tiene esa libertad. Incluso si tú vas a ese país tienes que apegarte a un estricto procedimiento para poder estar ahí, donde quedarte, etcétera, ¿no? Entonces se ve en estos tiempos que la gente aún siente cierta opresión y busca el cambio político que quizás también pues los libere económicamente, también la sociedad en decadencia, ¿no? Que vemos muchas cosas moralmente, y ahí está esa búsqueda, ¿no? Pero la búsqueda verdadera o el cambio verdadero, real, sabemos que está en el interior del ser humano, ¿no? Sí, claro. Yo creo que a nuestro Señor Jesús, claro que le interesa una libertad política de las personas, porque el Señor se interesa en nuestro bienestar integral. Jesús trae el reino de Dios a la tierra, y cuando seguimos sus enseñanzas es traer un pedazo del cielo a la tierra, aunque sabemos que vivimos en un mundo caído. Claro que al Señor le interesan las causas que vivimos en el día a día, y más allá de eso, aunque eso es importante, a Jesús le interesa una libertad eterna, y esa es la libertad que el pueblo de Israel no pudo lograr captar y que nosotros en ocasiones no logramos discernir. Seguimos en las mismas, porque a final de cuentas, mira, si nos ponemos a pensar, tenemos las prioridades intercambiadas, porque seguimos buscando esa libertad humana primeramente y queremos conseguirla. Mejor dicho, queremos que la figura de una persona nos otorgue esa libertad. Y ni siquiera nos ponemos a pensar en la libertad eterna, en la libertad de nuestra alma. Ni siquiera ponemos un poco de nuestra parte para llegar o dar ese paso. Entonces, si cambiáramos nuestras prioridades y buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y como dice, aquí tengo una cita un poquito en ese tenor. En San Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la libertad plena, exactamente. Si cambiáramos nuestras prioridades, no solamente nosotros a nivel terrenal o como pobres proletariados, ¿no? Sino que en realidad desde todas las estructuras socioeconómicas, políticas, a nivel gobierno, a nivel sociedad, cambiáramos nuestras prioridades y buscáramos primero la libertad eterna, la libertad en el Señor, creo que sería mucho más factible que Él proveyera esa libertad social, esa justicia social. Que bueno, desde la época no voy a hablar de Jesús, sino de mucho atrás, desde la época de Abraham, desde la época de Moisés, ya existía esa opresión. Pero hay que preguntarnos, ¿qué tanto el Señor permite que tengamos esa opresión justamente para buscarlo a Él? Estoy de acuerdo. También creo que es interesante comentar que buscar el reino de Dios y su justicia es buscar que los valores de Dios sean aplicados en todas las áreas de la vida. Buscar el reino de Dios y su justicia no es estrictamente o únicamente lo que tiene que ver con una congregación o algo que consideramos meramente espiritual. El reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios debe estar en todos lados. El reino de Dios es que apliquemos los valores bíblicos desde la trinchera en que estamos, en la cultura,
en la educación, en la medicina, en nuestro trabajo, que ahí reflejemos la luz de Jesús y los valores que son eternos los apliquemos, y de esa manera podemos lograr libertades políticas, sociales, culturales, reflejando la libertad espiritual y eterna que tenemos primero nosotros. Ese es tener el reino de Dios en donde sea, permeando todas las cosas. Y en ocasiones creo que hay personas a las que perciben que no les satisface Jesús porque no logran entender que Jesús lo puede llenar todo. En ocasiones enfrascamos a Jesús como un tipo de libertador de tal y tal calidad o de tal estilo, como bien lo hicieron los judíos, y en el momento en que no cumple la expectativa, que no cabe en la caja que yo le he puesto, entonces salgo decepcionado, no porque Él decepcione, Él es perfecto, sino porque yo no me dispongo a la amplitud de la libertad que Él quiere darme, a que su reino se establezca. Así es. Sí. Toda situación adversa en el ser humano, pues que fuera lo ideal, ¿no? Que todos volteáramos a ver a Dios, ¿no? Somos esclavos de muchas cosas, y muchas cosas nos atan. Podemos ser esclavos de una deuda, por ejemplo, ¿no? Una deuda económica que pasa muchísimo, ¿no? El manejo de las tarjetas de crédito, vamos a hablar de México, pues yo creo que es muy malo en general en las personas. El consumismo, somos víctimas del consumismo. Es una realidad, ¿no? Y a veces puede decir una persona, pues, ¿qué me interesa Jesús? Yo lo que quiero es pagar lo que debo, ¿no? Quizás. Pero voltear a ver hacia adentro, ¿no? Que es donde está el problema, ¿no? Simplemente decir, ¿por qué esa persona gasta más de lo que gana? Ahí hay un problema, ¿no? Claro. Hay un problema en una actitud, no se entiende quizás esa necesidad de comprar y ver, oye, pues la misma Biblia dice, ¿no? ¿Por qué no te detienes a ver lo que tienes antes de querer? Bueno, está parafraseado. Mira la hormiga, oh perezoso. Sí, de querer construir algo si no tienes, incluso en un canto por ahí de Marcos Vidal dice, ¿no? Detente a pensar primero lo que tienes antes de querer construir algo, ¿no? Así es. Porque si no, pues vas a acabar ahí todo. Y es que volarán de ti porque no terminaste. Ándale. No. Y es que hay algo, por ejemplo, que la sociedad nos tiene de alguna manera estigmatizados, por decir algo. En referencia a los cristianos, a nosotros que somos cristianos. La sociedad piensa que nosotros somos un grupo de personas restringidas en nuestras libertades de hacer. ¿Por qué? Sí. Porque no tomamos alcohol. ¿Por qué? Porque no fumamos. ¿Por qué? Porque no decimos groserías, no decimos malas palabras. ¿Por qué? Porque nos guardamos sexualmente hasta el momento del matrimonio. Entonces, para el mundo, eso es algo exageradamente limitado. Y nos tachan de que no somos libres, de que no tenemos la libertad para poder hacer lo que se nos pegue la gana. Sí. Porque se confunde esa libertad de manejarse adecuadamente como seres humanos, como individuos, como miembros de una sociedad, al libertinaje, que el libertinaje es eso, es torcer la libertad a tal grado de que haces lo que se te da la gana, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 16, dice, sí, que nosotros somos libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces, ahí nos está diciendo, sí, ustedes son libres, no solamente libres en el contexto social, son libres en Cristo, pero no tomen esa libertad para adjudicarse el derecho de hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Ajá. Sí. Yo creo que a Jesús sí le interesa la libertad. Por ejemplo, Josh, la libertad financiera de alguien, claro que le interesa a Jesús, y en su palabra está llena de enseñanzas de cómo utilizar correctamente las finanzas. A Jesús le interesa sanar los enfermos, a Jesús le interesa lo que nos duele hoy, claro que sí, y también le interesa lo que nos espera en la eternidad, porque si no tenemos en el aquí y en el ahora los beneficios de la salvación, entonces ¿cuáles son nuestras arras? ¿Dónde estamos agarrados? ¿Qué nos asegura del más allá? Entonces yo creo que la salvación de Jesús, la libertad de Jesús quiere liberar todas las áreas de nuestra vida, y quiere también asegurar nuestra eternidad con Él en el aquí, en el ahora y en el más allá. Y cuando dices tú, Chacho, me encanta esa cita bíblica que leíste hace poquito. Me recuerdo una frase que escuché a alguien que decía,
no tenemos por qué hacer uso de todas nuestras libertades. Nuestras libertades pueden estar ahí y no es obligación echar mano de todas. Exacto. Entonces, porque la gracia no es un permiso para pecar. Exacto. No lo es. Y ahora que estamos en la era de la gracia, hay ley. Porque en la ley también hubo gracia, porque es el mismo Dios que inspira toda la Biblia, es el mismo Dios de ayer, hoy, por los siglos, y su palabra no ha cambiado. Estamos en diferente pacto, pero siempre ha habido gracia y siempre ha habido ley, siempre ha habido un orden, y los órdenes de Dios son como esos bonitos cercos de rebaños que protegen, que delimitan. No están ahí los límites de Dios para hacernos enojar, no están ahí para limitarnos, no están ahí para molestarnos, están ahí para protegernos, porque cuando no existen, es que realmente no somos libres, cuando no hay límites. Exactamente. Sí. Necesitamos de los límites. Y algo un poquito de lo que tú decías, Josh, con respecto a la gente que se vuelve esclava de las deudas, que se vuelve... Realmente el mundo, el sistema está diseñado para eso, para que te vuelvas esclavo del mismo sistema. Para que esclavo de tu libertad. Exactamente, para que te vuelvas esclavo de la libertad. Te vuelves esclavo de drogas, te vuelves esclavo del alcohol, te vuelves esclavo. Mira, si nos ponemos a analizar, los individuos trabajamos de lunes a viernes, de lunes a sábado, ponle los días que sean de la semana. ¿Y qué pasa? Llega el viernes, el sábado, y la mayoría de la gente está esperando que llegue el día de descanso para irse al antro, para irse al bar, para irse a desconectarse de la realidad. Porque a final de cuentas, ese perderse en un bar, en un antro, en esos placeres inmediatos, en las drogas, en el sexo, sí, porque todos esos son recursos de placer instantáneo. Ajá. Inmediatamente vas a obtener placer a la hora de tener relaciones sexuales, inmediatamente vas a tener placer con las drogas, inmediatamente vas a tener placer con el alcohol, te desconectas, te embotas, pero eso te vuelve esclavo de tu propia libertad. Entonces, a final de cuentas, aquellos que son adictos a la libertad tienen un problema de esclavitud, de esa propia idea, porque a final de cuentas no son libres, son esclavos de un conjunto de situaciones que después los pueden llevar a problemas bastante serios, ¿no? Que puede pasar lo que sucedía con los fariseos, ¿no? Cuando le están echando en cara a Jesús todo su pedigrí, por decirlo así. Ajá. Nosotros somos descendientes de Abraham, bla, 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 bla. Sí. Poniéndose más altos. Ajá. Y dice, ¿cómo es que dices que somos esclavos? Pues ustedes son esclavos de su pecado, les dice Jesús. Sí, son hijos de su padre el diablo. Aparte. Entonces, eso pasa, o sea, alguna persona puede, como decías, puede decir, oye, pues es que tú estás todo restringido ahí, o sea, no puedes hacer esto en tu religión, ¿no? Como luego es muy común decirlo. Mírame a mí, o sea, yo el fin de semana puedo hacer esto acá, al rato y entre semana también. Entre semana, la libertad. Si hay promoción, pues, órale, 2 por 1. Me voy aquí, me puedo ir al Tata, me puedo ir a esto, lo otro, lo que quieras. Pero al rato, pues, es como dices, quieren desconectarse. Está bien, o sea, tú te puedes relajar, desconectar, puedes incluso, hablando de hacer ejercicio, relajarte, etcétera, irte al parque, no sé, diferentes actividades, ¿no? Pero pues luego vuelve otra vez la rutina y vuelve a lo mismo. Si hay un problema y lo quieres escapar, como es la letra de muchas canciones, ¿no? O sea, ese círculo de voy, la parranda, la fiesta, y el lunes y el martes y bla, ya saben, se les vendrán a la mente algunas de esas canciones que suenan. Sí. Y todo es fiesta, pero luego pegas de golpe y ahí está la realidad, y ahí está el problema, y ahí está la monotonía, y ahí está la situación, lo que sea que vive la persona. Y pues lo que sigue otra vez, ¿no? Y la gente cada vez más se va sumiendo más en esa esclavitud, ¿no? Entonces, realmente, pues, ¿dónde está la verdadera libertad, no? Ya leía por ahí, Chacho, así que si elijo os libertares, seréis verdaderamente libres, ¿no? Y este versículo también me gusta mucho en Corintios, que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Exacto. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera de Corintios 10:23. Exactamente. Creo que ese versículo da para mucho, ¿no? Cuando te dicen, oye, pero tú no puedes hacer esto, oye, pues eso de estar en una relación monógama, y ¿a poco no puedes darte una libertad? Vamos para allá tal día, y vámonos al table, y vámonos allá. Claro. Pues qué problema, ¿no?
¿sabes qué? Pues igual es legal hacerlo, hay muchas cosas que son legales, pero tú no aprendes. Todo lo legal es, Así es. Tú aprendes, ¿no? Es bueno. Así es. Pero, por ejemplo, hablando de la legalidad jurídica, por así decirlo, ¿no? Hace no muchos años, en Estados Unidos era legal matar a personas de color. Ok. Entonces, si hablamos de la cuestión de la legalidad desde el punto de vista constitucional, tú puedes ir a los países islámicos, por ejemplo, y con pruebas de nada acusas a una mujer de adulterio y la apedrean, ¿no? O el nazismo también, lo que fue el nazismo. Exactamente, entonces... Sí, no todo lo legal es necesariamente bueno para nosotros. Exactamente. Porque, las personas que están ahí aprobando leyes, pues no todas, pues la mayoría, pues no tienen temor de Dios. Y que va a ser, hablando de esas legalidades, que va a ser un tema posterior, por ejemplo, estas nuevas leyes que han aprobado, ¿no? Del aborto, de la despenalización del aborto y todo eso, que bueno, a final de cuentas, pues no son realmente algo bueno, ¿no? Que son algo positivo. Sin embargo, es legal. Exacto, sin embargo es legal. Sin embargo es legal. Sí. Pero bueno, yo quiero preguntarles lo siguiente, una pregunta abierta aquí a la mesa, a que guste contestarla primero. ¿Qué es la libertad para cada uno de nosotros? ¿Qué es la libertad? A ver quién se anima a contestarla primero. Es poder... tiene que haber un marco y tiene que haber una responsabilidad en esa libertad, en esa... vamos a decirlo así, es como un beneficio, una forma de vida, quizás, en la que tú obtienes beneficios muy importantes que te generan paz, que te generan bienestar, tranquilidad, que te permiten elegir, elegir. Hay restricciones, claro, o sea, siempre, como decía yo, ese marco, pero es algo que te beneficia, es algo para tu bien, ¿no? Como ese cerco de protección que tienes, ¿no? Sí, sí. Y te permite, sí, o sea, te permite ser pleno, vamos a decirlo así. Yo creo que andar en libertad es estar en obediencia a Jesús, porque cuando el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Así es. Pero nuestra libertad viene le costó la sangre a Jesús, su muerte, su resurrección, y ahora nos toca a nosotros vivir en obediencia para cuidar esa libertad que Él compró para nosotros. Claro. El derecho de alguien es la obligación de otra persona. Exactamente. Sí. Entonces, el derecho a tener esta libertad por la gracia de Dios le costó a Jesús, y a nosotros nos debe de costar un esfuerzo constante de estar en obediencia para poder estar en libertad. Hace poquito escuchaba un psicólogo canadiense que me gusta mucho, se llama Jordan Peterson. Veo que no soy el único fan. Y decía, la ansiedad, decía, es por ejemplo cuando alguien está en un lugar amplio y no hay opciones, porque más bien dicho, cuando estás en un lugar amplio, un desierto, por ejemplo, solitario, y que las opciones son infinitas para dónde arrancar, qué hacer, o bien quedarte sin hacer nada, como decíamos, la libertad es hacer de una manera, hacer de otra, o no hacer nada, o decidir no hacer nada, también es ejercer la libertad. Y ahí una persona así puede ejemplificar cómo se siente la ansiedad, porque cuando las opciones son infinitas, no disfrutamos esa infinidad de libertades, no estamos bien. Entonces, cuando somos obedientes a Jesús, cuando estamos en una infinidad de posibilidades, somos presos de nosotros mismos. Claro. Tenemos esa ansiedad, esa culpa. Por eso, como decían, la gente muchas veces espera o esperamos el fin de semana para escapar, porque la realidad es tan dura entre semana que queremos perdernos el fin de semana, pero resulta que el perderte durante el fin hace la realidad el lunes todavía peor, porque son tantas las posibilidades que no hayas que hacer con ellas, y no estás en libertad, eres preso de ti mismo o de otras personas que te manejan sin que te des cuenta. Claro. Pero porque las opciones son infinitas. Pero cuando estás en el cuidado de Jesús, cuando estás en obediencia, cuando su palabra te guía, te encamina, estás enfocado, ¿no? Te enfoca, te restringe, sí, pero te restringe para que retengas tu libertad. Claro. No para que la pierdas. Exactamente. Entonces, cuando estás en obediencia a Jesús, es cuando realmente eres libre.
Sí, yo de verdad concuerdo con ambos, ¿no? La libertad es un concepto no fácil de definir porque cada persona lo siente, lo vive de manera diferente. Muchos determinan la libertad como algo físico, pero, por ejemplo, no necesitamos ir presos a una cárcel para perder nuestra libertad. Hace poquito estuvimos presos todos en nuestros hogares, víctimas de algo que ni siquiera podíamos ver, algo sumamente inferior en tamaño a nosotros, pero superior en poder, que era un virus que resultó desgraciadamente... Nos hizo ver lo frágiles que somos. Así es, o sea, nos hizo ver nuestra fragilidad. Y la libertad, bueno, tenemos esa libertad mental, pero aún así esa gama de opciones, como lo que tú mencionabas, nos puede incluso perder. Sí. Nos puede perder porque creemos que somos libres. No necesariamente el hecho de que yo no le haga daño a nadie con mis acciones significa que mi libertad o que tenga... o que todo lo que yo haga sea naturalmente bueno o positivo para mí. Mucha gente dice, no, pues es que sí, yo tomo, sí, yo esto, yo aquello, pero no le hago daño a nadie. No, es que sí le haces daño. Le haces daño, por ejemplo, a tu mamá que te espera, que no sabe si vas a regresar porque te fuiste de antro. Aparentemente no le haces daño a nadie, ¿no? Porque todos esos conjuntos de malos hábitos, a final de cuentas, terminan coartando la libertad de otra persona. Y la tuya también. Particularmente, principalmente la libertad de uno. Pero, bueno, ciñéndonos a la pregunta, yo creo que la libertad es justamente eso, obedecer. ¿Y a quién? ¿Qué mejor que obedecer que al Señor Jesucristo? Ese es el mejor camino. Y Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, sobre todo la vida. Y qué mejor libertad que vivir. Y si en el Señor podemos vivir una vida plena, una vida libre. ¿Y libre de qué? De pecado. Ese yo creo que es la base fundamental. El no vivir en el pecado. Con eso yo creo que podemos vivir una vida bastante plena y bastante feliz, que es lo que el Señor desea. Él nos dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes. O sea, 29:11. Así es. Y qué mejor que sujetarnos a un ser superior, a un ser supremo que es nuestro Dios, que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros y que nos hace libres en ese yugo que es suave, ligero. Entonces, yo tengo libertad de entregarle mi fe al Señor, tengo libertad de amar, tengo libertad de gozarme en la presencia de Cristo, tengo libertad de vivir de una manera sana, de una manera santa, alejado de la conceptualización de santo, porque la conceptualización del mundo de santo es que ni siquiera respiras porque... Perfecto. Que levitas del suelo, ¿no? Exactamente. Andas flotando ahí, ves a todos así. Y brillas, ¿no? Y yo creo que la persona que se santifica es una persona con bastantes efectos, como todos los que estamos aquí, pero que se separa de esa parte pecaminosa, de ese pecado que nos lleva... Sí, que vives en ese intento constante de estar en obediencia, constante. Exactamente, eso, así lo acabas de definir. Esa es la santidad. No es con tus propias fuerzas, ¿no? No, para nada. Es imposible sostener esa intención con las propias fuerzas. Siempre debemos estar conectados al Espíritu Santo, que es el que nos alimenta, al final de cuentas, y nos da las fuerzas para incluso ser libres y vivir en libertad. Y para eso es necesario que nos demos la oportunidad de conocer a Jesús por nosotros mismos. Claro. Dice el Salmo 34:8, vengan y prueben que el Señor es bueno. Como quien dice, vengan y prueben este producto, esta fruta, lo dulce que está, lo buena que está. Claro. Y es la invitación a que cada uno de nosotros vengamos a Jesús y probemos por nosotros mismos la libertad que Él nos está ofreciendo, lo bueno que Él es. Porque cuando no venimos y tenemos una experiencia personal con Jesús, la libertad de la que estamos hablando suena como imposible o ilógica, suena irreal. Pero cuando vienes, pruebas y dices, esto es real, la libertad de Jesús es plena. Hace poquito escuchaba a una persona que obviamente ha escuchado hablar mucho de Jesús, de su libertad, pero no se ha atrevido a probarla. Y él decía, cuando Jesús regrese, lo decía en un tono pues nada del corazón, ¿verdad? Como sarcástico, puedo decir, no sé. O sea, cuando Jesús regrese tiene que dar muchas explicaciones, porque hablando en temas de libertad, él decía, ¿por qué Jesús no habló o no hizo nada para que se aboliera la esclavitud en su época?
Entonces yo me puse a investigar esto. Y vemos cómo el concepto de esclavitud hebreo, el concepto de esclavitud que conocía el pueblo de Israel, el Dios de los hebreos, no es el concepto de esclavitud de las personas negritas cuando estaban en Estados Unidos cortando algodón, no es ese tipo de esclavitud. Claro. La esclavitud de los hebreos era otra cosa, y los invito a leer Éxodo 21, Levítico 25, Deuteronomio 15, donde vemos que en realidad Dios le dice a los israelitas, cuando uno de tu pueblo, de Israel, se dé a ti por necesidad económica en esclavitud, ni siquiera lo vas a tratar como un esclavo, lo vas a tratar como un extranjero, como un huésped. Iban a ganar dinero, la mitad de sueldo de un jornalero, la mitad. Al séptimo año iba a terminar libre esa persona. Si había entrado solo, iba a salir solo. Si había entrado con familia, salía con familia. El concepto de esclavitud hebrea no tiene nada que ver con el concepto de esclavitud pues secular, vamos a llamarlo así, o en todos los demás pueblos. Incluso decía que si algún hebreo se vendía como esclavo a alguien de otra nación, otro hebreo lo tenía que rescatar inmediatamente, y que ellos podrían comprar esclavos de otras naciones, pero a los hebreos lo tenían que liberar al séptimo año. Entonces Jesús es perfecto porque es el mismo Dios de toda la Biblia, y su concepto de libertad es integral, porque incluso el concepto hasta de esclavitud bíblico es un concepto súper bueno, porque en realidad no eran esclavos como nosotros lo conceptualizamos. Sí. Leí una persona que escribía respecto a la esclavitud de la Biblia, y decía: ¿cuántas personas en el siglo XXI quisieran trabajar en las condiciones laborales de los esclavos hebreos? ¿Cuántas personas? Sí, me imagino bastantes, pero fíjate que ese va a ser un tema para el siguiente podcast o para otro podcast, pero me gustó mucho tu conclusión, me gustó mucho la parte de para vivir la libertad, invitar. Y los invitamos a todos aquellos que nos están viendo y que nos estén escuchando para que puedan vivir la verdadera libertad, conociendo y acercándose a la palabra de Dios, que es la única que realmente nos puede hacer libres. Y bueno, yo creo que eso, Sam, me encantó, eso que mencionaste, y deberíamos de promover esa parte. Y yo creo que ese es una muy buena frase para cerrar este podcast, este episodio de inauguración, más bien este episodio de inicio, de arranque de nuestro programa, del primero de muchos. Entonces, la verdad es que este tema de la libertad da para mucho más, y los esperamos el próximo capítulo, porque vamos a seguir con este tema. Esta es una serie de la libertad que va a durar, algunos podcasts más, y los esperamos. No se desconecten, y nosotros queremos ser su referente en todas estas cuestiones. Un placer que hayan estado aquí aguantándonos durante este rato. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta pronto. Referente Podcast. ¡Viva México!